La saga de Silent Hill es muy vasta y rica en cuanto a criaturas, monstruos y creaciones del mismo pueblo, teniendo muchos de ellos un diseño exquisito y un lore aún más profundo, al menos en la mayoría de casos. Hace poco he jugado el primer Silent Hill de 1999, y me he animado a hablar un poco sobre el bestiario del juego, ya que, considero que hay cositas muy interesantes de las cuales se puede hablar, amén de algunas curiosidades que tal vez no conocías. Sin más te invito a ponerte cómodo. El Mumbler o Murmurador, es un pequeño y grotesco monstruo que aparece en Silent Hill. Su nombre se deriva del sonido que hacen cuando se acercan a Harry Mason, como si estuviera diciendo algo entre dientes. Es una criatura pequeña que se asemeja a un oso de peluche decapitado, con un enorme agujero que parece una especie de perturbadora boca abierta, donde debería estar el cuello y la cabeza. Su cuerpo tiene tonalidades en marrón y crema y posee largas garras que utiliza como arma. Sus garras le sirven de dedos, los cuales usa para agarrar a Harry e infligirle más daño del que aparenta poder causar. Normalmente aparece en pequeños grupos de 2 o 3 individuos, y es inusual encontrarlos solos. Se mueven lentamente pero cuando atacan lo compensan con su fuerza, también parecen atacar con estrategia, mientras uno agarra a Harry dejándolo inmovilizado, otro puede asestarle un zarpazo. La imagen del Mumbler se toma de los pequeños animales y demonios de los cuentos que Alessa Gillespie leía cuando era pequeña. En la versión europea del juego, el Mumbler sustituye al Grechild, censurado en su época porque era demasiado parecido a un niño al que atacar. Esto es sumamente curioso, pues dependiendo de la versión que estés jugando, el monstruo cambia en su totalidad, e incluso su simbolismo. El Groaner, es un monstruo de Silent Hill similar a un perro. Aparecen como caninos demoníacos sin pelo, con la piel podrida de color marrón y grandes y completas mandíbulas. Son morfológicamente delgados, por lo que parecen hambrientos o incluso muertos de inanición. Siendo de los enemigos más comunes del juego, son sensibles al sonido y reaccionan a un arma de fuego o si corres cerca de ellos. Solo aparecen en zonas al aire libre donde Harry se mueve para cambiar de edificios, y se pueden evitar fácilmente si se va con sigilo. Atacan a Harry en cuanto lo ven, o cuando hace suficiente ruido como para llamar su atención. Se mueven muy rápidamente y con frecuencia corren en círculos alrededor de su presa, saltando para dar un mordisco o dañándole con la fuerza del empuje al saltar. Debido a su pequeño tamaño y agilidad, golpearles con un arma cuerpo a cuerpo puede ser un reto. Por eso las armas de fuego son el mejor método para deshacerse de ellos. Sin embargo, es preferible no llamar su atención, o evitarlos en primer lugar. Hay que prestar atención al sonido que producen al jadear o el que hacen las patas al caminar cuando merodean cerca. La imagen de un perro grande, por el que Alessa Gillespie tiene una fuerte aversión, es la base de esta criatura. Cuando Alessa era pequeña tenía miedo a los perros que ladraban, y creció temiendo a todos los perros en general. El Grechild o Niño Gris, es un monstruo con forma infantil que aparece en varias entregas de la saga, además de ser de las pocas criaturas que también apareció en la película. En el juego habitan en la escuela primaria Midwich, apareciendo también al principio cuando hieren a Harry Mason en el callejón de la calle Finney. En tanto, en la película aparecen en un callejón que lleva a una bolera. Son monstruos exclusivos de la versión norteamericana del juego, y no aparecen en las versiones europea y japonesa. Pequeños, como los Mumblers, estas criaturas acechan las escuelas y los callejones del otro mundo de Silent Hill, se desplazan rápidamente, y generalmente atacan en parejas o en grupos de 3. Su apariencia es delgada, grisácea y con brazos largos, los cuales esgrimen un largo cuchillo. Cuando se acercan a Harry, saltan hacia él, agarrándolo por las piernas e inmovilizándole, riéndose como ratones mientras lo hacen. Una forma fantasmal de estos monstruos, los Stalker, aparecen en ninguna parte. Los Grechild del videojuego son la percepción distorsionada y trastornada que Alessa Gillespie tiene de sus compañeros de clase, tal y como ella los ve, por la alienación y el ridículo de las burlas y humillaciones constantes de las que ella era objeto.
El Eres Creamer es una criatura voladora, es el segundo enemigo que Harry Mason encuentra. Irrumpe a través de la ventana de la cafetería poco después de que Harry obtenga la radio. El primer Eres Creamer se puede ver antes de que ataque a Harry, aleteando tras las ventanas de la cafetería. Su aspecto es el de una mezcla entre un pterodáctilo y un murciélago. La envergadura de sus alas es impresionante, dado que la estatura total del monstruo apenas es la mitad de un ser humano. Está cubierto de una piel marrón con manchas y parece anormalmente delgado. A veces se mueven en grupos de hasta 5 miembros. Lanzan chillidos agudos cuando atacan o cuando son atacados, de ahí su nombre. El peligro de los Eres Creamers radica en su forma de moverse. Atacan al lanzarse en picado sobre Harry y le hieren con sus garras. Son criaturas bastante frágiles, aunque matarlos a golpes con un arma cuerpo a cuerpo es muy difícil ya que caen en picado muy rápidamente. Por eso se sugieren las armas de fuego para matarlo, ya que pueden ser atacados mientras vuelan. Para conservar la munición se recomienda huir de estas criaturas siempre que sea posible. El aleteo de las alas son sonidos de advertencia de que está cerca o que va a atacar. Si un Eres Creamer está dañado, puede volar, aunque también puede rodear y atacar a Harry desde un ángulo diferente. Para evadir sus garras, un método muy eficaz para alterar la dirección del curso de Harry, es ir hacia la izquierda o hacia la derecha justo antes de que ataque y poder así continuar corriendo. El Eres Creamer representa una ilustración de uno de los libros favoritos de Alessa Gillespie, El Mundo Perdido, probablemente el Pteranodon, pero la criatura tiene el torso y las piernas de un humano. El Romper es un poderoso monstruo con apariencia de primate que aparece en Silent Hill. Tiene una forma vagamente humana, o más bien simiesca. Se pueden encontrar tanto en la versión del mundo de niebla como en la del otro mundo de Central y de la zona turística. Realiza su ataque principal mediante un potente salto que deja a Harry Mason en el suelo, momento que aprovecha para morderle. Son criaturas rápidas, que pueden surgir de forma inesperada a pesar de oírlos acercarse, por eso es mejor para Harry evitar la confrontación cuerpo a cuerpo y optar por un arma de fuego si se decide por enfrentarse. Generalmente es mucho más aconsejable intentar evitarlos y huir si empiezan a perseguir a Harry, si se corre de forma desordenada mejor, hasta perderlos de vista. El Romper es una manifestación del miedo de Alessa Gillespie hacia los adultos y su disgusto a la gente mayor que ella. Los Creeper son monstruosos insectos gigantes que se mueven con gran velocidad y reaccionan fuertemente a la luz. Atacan a Harry Mason por los tobillos, sus cuerpos, pequeños y planos, hace que sean objetivos difíciles. Sin embargo, los dos protagonistas pueden pisar fuerte a las criaturas con el fin de matarlos. Como tales, son bastante fáciles de eliminar, pero siguen siendo rivales bastante molestos. El Bloodsucker es una criatura que se asemeja a 3 sanguijuelas unidas por la base, que se retuercen como los tentáculos de un pulpo. Solo aparece en 2 lugares, en el otro mundo del Hospital Alchemilla y en ninguna parte. Es, simplemente, una sanguijuela colosal. El parásito es impulsado por el deseo de beber sangre, y por lo tanto tiene un fuerte magnetismo hacia las fuentes de sangre. Al igual que muchos organismos, es defensivo hacia su víctima, y por lo tanto responde con violencia si Harry intenta acercarse al paquete de sangre o al charco que estaba bebiendo antes. Su necesidad de sostenerse con sangre también está claro en ninguna parte, cuando intenta liberarse de la nevera y atacar a Harry, con la esperanza de alimentarse de la suya. Sin embargo, el hecho de que el Bloodsucker en el otro mundo del Hospital Alchemilla nunca aparte su atención a su comida para atacar a Harry, a menos que la proximidad de este no sea demasiado cercana para que pueda atacarle, sugiere que es probable que tenga comportamientos similares a los carroñeros, y también que no haya ninguna fuente de sangre dentro de la nevera en su última aparición. Es la forma física que toma la profunda repugnancia que Alessa Gillespie siente hacia los gusanos, serpientes, etc. También podría simbolizar la codicia, que puede ser vista con su voraz apetito por la sangre. Este egoísmo podría hacer referencia a Dahlia Gillespie, ya que ella estaba prácticamente cegada con el anhelo de usar a su hija para acelerar el nacimiento del dios de la orden.
Son pequeñas y oscuras formas semitransparentes, con el aspecto de un niño y que caminan de forma muy lenta y torpe. De vez en cuando tropiezan al intentar huir de Harry Mason, pero si este no se mueve el larval Stalker se limita a caminar por el área, desapareciendo eventualmente, ocurriendo lo mismo si Harry lo ilumina con su linterna. Emite un chillido o llanto agudo que se puede oír a distancia y son fácilmente asustadizos. No posee ningún tipo de ataque ni defensa y no representa ningún riesgo para Harry. Los larval Stalkers representan el sufrimiento y la tristeza padecidos por Alessa Gillespie mientras estudiaba en la escuela, debido a las burlas y humillaciones por parte de sus compañeros. Esto es reforzado por su apariencia translúcida, ya que Alessa creía que ante los ojos de sus compañeros de clase era una criatura invisible y llena de oscuridad en sus ojos, de ahí que los larval Stalkers tengan esa coloración en su cuerpo. También se nota una tendencia de las criaturas al caminar hacia Harry cuando lo ven algunas veces, siguiendo sus pasos al mismo ritmo, como si se comportara de igual modo que un bebé buscando a sus padres cuando apenas está aprendiendo a caminar. Esto es como una representación del conformismo de los años de juventud dolorosa de Alessa, lo cual se refuerza cuando Harry ve un recuerdo de Talia Gillespie y Alessa en su casa. Son, básicamente, la forma fantasmal de los Greychills, pequeños, como niños, empuñando monstruosos cuchillos. La única diferencia es que los Stalkers son invisibles con siluetas vagamente delineadas, y como tal, difíciles de ver, aunque su presencia sigue siendo detectada por la radio. Parecen ser la forma madura de los larval Stalkers, que son igual de fantasmales y silenciosos, pero de comportamiento pasivo y sencillo. Son igual de amenazantes que los Greychills y pueden causar bastante daño, por lo que es importante que Harry preste atención a la estática de la radio, que avisa de su presencia antes de que pueda distinguirles. Precisamente por este problema de visibilidad no es aconsejable enfrentarse a ellos con armas cuerpo a cuerpo, aunque el martillo es muy efectivo con estas criaturas. Para no arriesgar ni malgastar munición, se les puede abatir con la pistola, e incluso con la escopeta si se les encuentra en ninguna parte, donde dejará de ser útil ya que solo quedará un jefe con el que luchar. Los Anged Scratcher, también llamados demonios de las alcantarillas, o más comúnmente, criaturas de las alcantarillas, son criaturas que habitan bajo las calles de Silent Hill, apareciendo en el primer juego. Son seres verdosos, con extremidades acabadas en una especie de gancho que utilizan para colgarse de los techos y arrastrarse por el suelo. También son su arma principal a la hora de atacar a Mason. Debido a la gran oscuridad que impera en las alcantarillas, y a que la radio de Harry no funciona ahí abajo, sus ataques pueden ser sorpresivos y alarmantes, aunque sí realizan un sonido característico, como si caminaran de puntillas, cuando se acercan caminando. También se les puede oír, cuando atacan descolgándose del techo, lanzando una especie de alarido. Los Anged Scratchers compensan su lentitud al avanzar con un gran rango de ataque y resistencia. Una vez que han visto a Harry son persistentes a la hora de perseguirle. Lo mejor es usar algo contundente como el martillo o un arma de fuego con ellos. Representan una imagen de conjunto de las muestras de insectos que Alessa Gillespie colecciona y estudia. También podrían representar la sigilosa forma en que la orden se acerca y abduce a Alessa, de ahí el sonido que hacen las criaturas cuando atacan desde el techo. También esto podría explicar su persistencia en las persecuciones. Están poseídos por el mismo parásito desconocido que llevan en la espalda las Puppet Nurses, haciendo que tengan un similar aspecto jorobado. Usan el uniforme estándar del hospital, que incluye una bata blanca, de donde protruye un bulto en la espalda, y una corbata. Van encorvados, como si fueran títeres colgando de los hilos, por el peso del parásito que los posee, y atacan con cuchillos. Los Puppet Doctors emiten terribles gemidos, y cuando son derrotados dejan escapar un largo suspiro. Son más fuertes que las Puppet Nurses, pero también más lentos y suelen ir en solitario. Lo mejor es usar el martillo con ellos. Los Puppet Doctors representan la disposición del Dr. Michael Kaufman de ayudar a Talia Gillespie con la orden, y a Lisa Garland, a quien le suministra drogas gracias a la planta alucinógena Claudia Blanca.
También puede representar el odio hacia los médicos por parte de Alessa Gillespie, causado por su confinamiento en su habitación del hospital. El bulbo parasitario de su espalda sugiere que Alessa creía que todos los médicos del hospital eran colaboradores de la orden. Llevan uniformes anticuados y poseen unos parásitos muy grandes con movimiento propio semejante al de las babosas, protruyen de sus espaldas como una joroba, obligándolas a caminar inclinadas hacia adelante por su peso. Emiten un sonoro gemido cuando son derrotadas. Su apariencia consiste en una criatura humanoide de movimientos lentos y torpes acompañados de lamentos que se pueden escuchar a distancia. Su vestimenta incluye una chaqueta de color azul claro o verde dependiendo del tipo de enfermera, y su principal característica es un parásito en la espalda que las controla. Hay dos tipos diferenciados de enfermeras, las de chaqueta de color azul claro, que son las más comunes y que solo atacan individualmente, y las de chaqueta de color verde claro, que atacan en grupo y son mucho más resistentes y más dañinas. No son criaturas difíciles de derrotar, aunque dependiendo del tipo que se presente pueden plantear más dificultades en la lucha. También se tarda más en derrotarlas, precisamente por esa tendencia a agruparse. Una sujeta a Harry mientras a las otras lo atacan. La mejor forma de matarlas sin gastar munición, que puede escasear según el nivel de dificultad del juego, es usando el martillo y manteniendo las distancias. Sin embargo, si no se dispone de esta arma todavía se puede optar por la tubería, aunque no es aconsejable ya que provoca menos daño. La pistola, de todas formas, hace un buen trabajo. Las puppet nurses son la representación que Alessa Gillespie se hace mentalmente de las enfermeras, debido al miedo que le producían por su larga convalecencia en el hospital. La aversión hacia ellas las convierte en seres monstruosos. El hecho de que sean controladas por un parásito se debe a que Alessa posiblemente piense que las enfermeras que trabajaban en el hospital eran manipuladas por la orden. Es también el mismo parásito que infecta a la policía civil, en cierto punto del juego. Como su alter ego del mundo de niebla, también es una criatura voladora, aunque de cuerpo algo más humanoide y de apariencia más fuerte y poderosa. En lugar de cabeza posee una sólida masa de gusanos, el efecto del otro mundo sobre el Screamer. Su sistema de ataque es el mismo que el de su alter ego. Planea sobre Harry Mason y se lanza en picado para atacarle. Al igual que con los Screamers, la lucha con armas cuerpo a cuerpo está desaconsejada, siendo más efectivo enfrentarlos con armas de fuego o simplemente no enfrentarlos a menos que arrinconen a Harry. Son fáciles de eludir si se corre evitando líneas rectas. En este caso se dan dos manifestaciones en una. Por una parte, existe la acción de Alessa Gillespie sobre el mundo de Silent Hill en general, creando el otro mundo y con él las diversas criaturas que lo habitan. Por otra, ese otro mundo ha ejercido otra acción sobre esas mismas criaturas, transformándolas en algunos casos, Screamers y Groaners, que tienen ambos alter egos en el otro mundo, y deformándolas más aún. En el caso del Night Flutter, su simple existencia se debe a los personajes de los libros que Alessa ha leído. El hecho de que su cabeza esté formada por gusanos es la acción ejercida por el otro mundo, manifestando así la aversión de Alessa por los insectos en general, a pesar de contar con una colección de ellos en su casa, dándole así un aspecto y un papel más amenazante y peligroso que al Screamer. Como su nombre lo indica, es un monstruo canino cuyo cuerpo es musculoso y es similar al de un gran perro, pero su cabeza está completamente cubierta de gusanos. Son esencialmente versiones del otro mundo de los Groaners. Una vez que Silent Hill ha sido invadido por el mundo de pesadilla, los Groaners son sustituidos por estas otras criaturas, mucho más musculadas y poderosas que sus alter egos del mundo de niebla. Su modus operandi es el mismo, en todo caso. Corren tras Harry Mason una vez le han visto, y saltan intentando abatirlo o morderle en el aire. Son más difíciles de abatir y hacen más daño cuando consiguen atacar. Como con la mayoría de los enemigos de las calles, a veces es más aconsejable correr y evitarlos, o despistarlos, que plantar cara y enfrentarlos, sobre todo porque a la altura del juego a la que aparecen los Wormeats las calles del otro mundo están llenas de criaturas, siendo más difícil parar a derrotarlas todas.
Si no queda más remedio, hay especial interés en luchar con un Wormead, es preferible utilizar armas de fuego, la pistola o la escopeta funcionan muy bien. En caso de arrinconamiento o falta de munición, el martillo es una buena opción entre las armas de cuerpo a cuerpo. El Splitead es un monstruo jefe que Harry Mason encuentra en la versión del otro mundo de la sala de calderas de la escuela primaria Midwich. Tras su derrota, se activa el cambio de nuevo al mundo de niebla. Su punto débil, como se revela en la fábula, es el interior de su boca, pero el Splitead no lo expone en un primer momento. Solo ataca con potentes cabezazos. Las armas cuerpo a cuerpo están muy desaconsejadas aquí. Harry debe disparar con la pistola hasta que el monstruo se detenga y empiece a sisear, momento en el que el Splitead abre su boca. Debe entonces retroceder un poco y disparar a distancia con la escopeta. Un disparo de escopeta, directamente en la boca abierta, es suficiente para matar al monstruo en el nivel de dificultad fácil, 2 en normal y hasta 6 en difícil. Si el Splitead logra cerrar la boca sobre Harry, se lo tragará entero, provocando el fin del juego. El Splitead es la encarnación y la transfiguración de un gran lagarto que aparece en una fábula en la escuela. Es interesante observar que las notas encontradas en la recepción de la escuela afirman que a las 5, las llamas favorecen el silencio, despertando a la bestia hambrienta. Eso y el hecho de que el ruido que se escucha cuando el jugador activa la caldera, señalando el reloj de la torre las 5, es exactamente el mismo sonido que hace el Splitead. Esto sugiere que cuando Alessa Gillespie escuchaba la caldera cuando estaba en la escuela, ella se imaginaba que era el lagarto, creando su posterior manifestación en su mundo. La zona en la que el jugador lucha contra el Splitead también contiene un símbolo de Alessa. La figura ardiente en el centro que representa la inmolación de Alessa por su madre, Dahlia Gillespie. Como muchos de los otros enemigos partidos en dos de la serie, también simboliza la división de la psiquis de una persona en dos mitades. Cuando Harry llega a la segunda planta del centro comercial, la radio empieza a emitir estática y se encuentra con la causa. 2 Dwinfelers más pequeños que se alimentan de un cadáver. Sin embargo, cuando intenta llegar hasta ellos el suelo cede y Harry cae en una tienda de armas que antes era inaccesible, donde habita un Dwinfeler gigante. La criatura es, básicamente, un 100 pies de gran tamaño, capaz de arrojar un tóxico líquido morado, aunque también puede causar daño simplemente tocando a Harry. Ataca enterrándose a sí mismo en la arena y emergiendo periódicamente. No es un jefe muy difícil de derrotar. La mejor forma de evitar demasiado daño es que Harry se coloque en la parte de rejilla, que era antes el suelo superior. El monstruo saldrá de la arena, intentará cruzar esa porción de suelo, y si puede de paso atacará a Harry, y volverá a enterrarse cuando lo haya cruzado. Si Harry espera en ese trozo de rejilla, cuando el monstruo salga no tendrá más que hacerse a un lado y disparar con la pistola, o golpear si se prefiere con un arma de cuerpo a cuerpo, aunque se tardará algo más en abatirlo. Mientras la mayor parte del cuerpo de la criatura sea visible será vulnerable. Mientras emerge o cuando lleva la mitad enterrada los disparos o los golpes serán inútiles. El monstruo es una reminiscencia de la colección de insectos en la habitación de Alessa Gillespie. El Floatstinger es un jefe enemigo y la forma adulta del Dwinfeler, con el que Harry Mason previamente lucha en el Silent Hill Town Center. El Dwinfeler escapa, herido, y se enfrenta a Harry por segunda vez en su forma evolucionada, el gigante Floatstinger, sobre el techo de la oficina de correos que hay enfrente del hospital Alchemilla. A pesar de que toma la apariencia de una polilla gigante, los ataques del Floatstinger consisten en lanzar nubes de gas tóxico y clavar su aguijón, acciones inusuales en las polillas. Por lo general, se recomienda atacarlo a distancia con armas de fuego, aunque si la munición escasea se recomienda usar el hacha, siempre y cuando Harry se mueva constantemente para evitar el aguijón. Su muerte provoca la transición del otro mundo de nuevo al mundo de niebla. Al igual que el Dwinfeler, la apariencia del Floatstinger es una reminiscencia de los especímenes de insectos en las paredes de la habitación de Alessa Gillespie.
El incubator es el jefe final en algunos de los finales, aparece cuando las dos mitades del alma de Alessa Gillespie se reúnen, lo que permite que el ritual del nacimiento de Dios se complete. Incubator es la encarnación de Dios según la imagen mental de Alessa, usando el cuerpo regenerado de Alessa para manifestarse a sí misma. A pesar de su apariencia celestial sigue siendo un monstruo, lo mismo que el Incubus, y ataca a Harry en cuanto es creado. El incubator lucha y se comporta casi igual que el Incubus, salvo por el hecho de que soporta menos daño y es algo más fácil de matar. Flota ingrávida sobre el terreno de lucha, atacando con luminosos rayos en grupos de 3. Ya que provoca una gran cantidad de daño, es aconsejable moverse continuamente hasta que deja de lanzar los rayos y atacar entonces con un arma de fuego poderosa, como el rifle. Cuando por fin es derrotado, la criatura lanza un grito agónico mientras su resplandor se apaga y el mundo alternativo de ninguna parte comienza a desmoronarse. Se oye a Cheryl despidiéndose de Harry tras darle las gracias por liberarla, y el incubator desaparece del todo. El incubator es la imagen mental que Alessa tenía del dios de la orden, y se manifiesta como una mujer pura y radiante usando el mismo cuerpo de su madre. Su apariencia es similar a la de una mujer pura y de aspecto benévolo, que es la imagen que tienen la mayoría de miembros del culto, y se asemeja a las pinturas y murales vistos en la capilla de Silent Hill. La apariencia física del incubator proviene de la llama lo purifica todo, una pintura religiosa familiar para Alessa. La pintura muestra el mismo ritual de inmolación que Dahlia llevó a cabo con su hija para que Dios pudiera nacer. En el cuadro, una mujer hermosa es quemada viva y Dios se manifiesta como un brillo protector que la rodea y resguarda su cuerpo. La aparición del dios en el pueblo 3 mezcla elementos del incubator y del incubus, siendo una mujer de cabello negro pero con la piel quemada y la parte inferior del cuerpo deformada. El nombre de la criatura significa incubadora y hace referencia a una incubadora para un bebé prematuro, significando el rol de Alessa con Dios. La forma física del Incubus parece estar basada en Baphomet, un demonio por el que los caballeros templarios fueron acusados de adorar antes de que la orden fuera disuelta. Posee atributos tanto femeninos como masculinos y presenta un cuerpo mutilado, incompleto, con la zona abdominal notablemente descompuesta, dejando visible la columna vertebral. En los diseños oficiales, el Incubus aparece con un objeto metálico a su espalda con la forma del sello de Metatron, pero en el juego se presenta sin él. Ataca con descargas de rayos de color rojo. Puede escucharse un sonido agudo e irritante de fondo cuando se lucha contra él, que podría ser la radio de Harry reaccionando ante tal presencia sobrenatural. Es algo más difícil de derrotar que el incubator, y solo eso ya lo hace muy difícil de abatir. Al flotar en el aire es imposible de golpear, y los rayos que lanza producen una gran cantidad de daño que paralizan a Harry, lo que le impide reaccionar y contraatacar o moverse cuando le alcanzan. El sistema de lucha es el mismo que con el incubator. Moverse continuamente para evitar ser alcanzado y atacar entre las ráfagas de rayos con un arma de fuego lo bastante poderosa, como el rifle. Una vez vencido, el Incubus cae al suelo y las escasas fuerzas restantes de Dios toman la forma del incubator antes de morir del todo. El Incubus toma la imagen mental que Dahlia tiene del dios de la orden, monstruosa y radicalmente diferente del incubator. A diferencia de los otros miembros que adoraban a su deidad en la forma de una mujer pura, quizá para justificarse ante sí mismos por adorar a un ser que solo puede prometer el paraíso a través de la destrucción de la humanidad, Dahlia era más consciente de la otra naturaleza de ese dios, esto es, como un ente destructivo antes que creador, aunque tuviera ambos aspectos, debido a su condición de sacerdotisa de la orden y su conocimiento de las escrituras de la misma. El nombre de la criatura traducido es Incubo, un ser masculino que tiene sexo con sus víctimas femeninas mientras éstas duermen, haciendo referencia al hecho de que Alessa, en un estado alterado de conciencia provocado por el ritual que efectuó su madre sobre ella y por el dolor de la inmolación, quedó encinta de Dios.